Ahora aquí en este lugar y por la gracia del Señor está en la cuarta de Villavicencio. Entonces vamos a invitarlo para que él pase aquí y él es el portador de la palabra del Señor en esta hora. El Señor les bendiga, hermanos. Vamos a estar de pie, por favor. Hace un tiempo oí algo no común en un predicador, y era que él decía que el día del juicio, él le pedía a Dios le permitiera estar de pie, y en el momento en que las multitudes compadecieran ante el gran trono para recibir la sentencia final, el aplaudir. Y a mí eso me marcó. Y una vez estudiando la palabra, Dios me dejó entender el por qué ese predicador en ese momento expresó eso. La Biblia dice: justos y verdaderos son tus caminos. Pero también dice que los juicios de Dios son justos. Y yo quiero esta tarde invitarle a mirar dos textos de la palabra. Y vamos a hablar de la oportunidad que nunca fue aprovechada. El primer texto está en el libro de Job, capítulo 34, versículo 23. Libro de Job, capítulo 34, versículo 23. Aprovecho para saludar al hermano Alcides. Tiempo en verle, me agrada verle y saber que todavía lucha por la salvación. Amén. No carga pues él al hombre más de lo justo, para que vaya con Dios a juicio. Y en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 23, el verso 32, acompáñenme a leer. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Lean el 33, por favor. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole en vinagre. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el Rey de los judíos. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre,
en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvieron golpeándose en el pecho. Señor y Dios Todopoderoso, te damos gracias esta mañana por permitirnos, Señor, acercarnos a ti con temor y reverencia. Dios de los cielos, tú eres el Señor y Dios de cada vida, el Rey de este lugar. En tu nombre, Señor, yo te ruego, danos la palabra y abre el corazón de los amigos, Señor. Toca cada mente, haz sensible toda carne y permite en esta mañana reconocer la necesidad y el gran regalo que de ti procede, la salvación eterna para cada hombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Siéntense, hermanos, tengan la bondad. Hay cosas en la vida que nuestra mente no alcanza a diferir. Todos los días la maldad se ha multiplicado. Y cada que el sol sale, aparece una nueva iniquidad. La vida del hombre está en las manos de Dios. Dios da la vida, Dios la quita. Y Dios, como Señor de toda carne, tiene una sola voluntad. Alguien decía una vez, la voluntad de Dios es de que el hombre vaya, sea títere, instrumento del pecado, y la condenación no es justa. Porque si la vida del hombre está en las manos de Dios, ¿por qué Dios permite esto, permite aquello o lo demás allá? Es verdad, la vida del hombre está en las manos de Dios y la voluntad de Dios es una sola, porque Dios es espíritu. Y un espíritu no tiene dos voluntades, una sola voluntad. Pablo dice, porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. El ser santo no significa no ser víctima de la ira. Ser santo, dice el diccionario, significa ser apartado. Dios llama al hombre. Dios toca las fibras del corazón del hombre para que el hombre en su razonamiento entienda que nada bueno genera el pecado, que la eternidad es un camino que se abona aquí para disfrutar allá, que la salvación es un regalo que Dios da y que este regalo no es fruto de una lotería o una suerte de azar, no. La Biblia dice que Jesucristo es salvador de todos los hombres, pero mayormente de los que creen. Ser salvo es fácil. Ser salvo es un privilegio que el hombre adquiere al oír la palabra, ponerla por obra y dejar que Dios rija su destino. Pero en las cosas que uno no entiende en la vida, aparece esa del hombre que en la mañana hace la maldad, al mediodía hace la maldad, en la noche vuelve a hacer la maldad. Y uno a veces se pregunta, ¿por qué Dios, que es el Señor de todas las cosas, el Señor que rige el destino de todo ser humano,
la creación en las manos de Dios. ¿Por qué Dios permite que este hombre genere tanto daño a la sociedad? ¿Por qué Dios permite que este hombre que conoce, que sabe del Calvario, en la vida no genere un resultado ameno, un fruto agradable a Dios y a la sociedad? Lo que surge es que la misericordia de Dios no es como la nuestra. Nosotros extendemos la mano y trazamos una distancia. Dios no. La Biblia dice: la misericordia de Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad. Si cierto es que David dice sobre quién, yo quiero declararle esta tarde, amigos queridos, que está aquí con nosotros: usted es un privilegiado, usted es un bienaventurado, el poder estar esta mañana en el lugar de vida. Aquí hay vida, y no cualquier tipo de vida. Aquí hay vida, y vida en abundancia. Este es el lugar de santidad. No porque aquí estén los redimidos. Aquí está el dueño de los redimidos. Aquí está el Señor de la gloria con cada uno de nosotros. Alabanzas a Jesús. Y Dios toma al criminal y le prolonga los días. Dios toma al adúltero y le prolonga los días. Dios toma al hechicero y le prolonga los días. Dios permite que aunque el hombre sea enemigo de él, todos los días él pueda abrir sus ojos, empezar la faena de un nuevo amanecer. Y aunque meta las manos en la maldad, Dios permite que la oportunidad de salvación siga con él hasta que él razone. El texto que leímos de San Lucas 23 habla de dos hombres, y es un texto muy conocido en el pueblo cristiano. ¿Quién no sabe lo que pasó en el Calvario? ¿Quién ignora la protesta que generó la creación? El sol se ocultó. Los cuerpos de difuntos que habían muerto antes se levantaron en protesta. La tierra tembló, y aún los que habían llevado a Jesús al Calvario, aunque no habían entendido la razón, el hecho, después de que ven toda esta escena en la creación, comienzan a golpearse en el pecho y a abrir los labios y a declarar diciendo: verdaderamente este era hijo de Dios, verdaderamente este era justo, ningún mal había hecho. Y todos hemos leído la escena, todos hemos descifrado el texto, pero hay dos hombres con quienes Dios no solamente compartió su misericordia, hay dos hombres con quien Dios manifestado en carne fue a la picota pública. Y esos hombres, como toda la raza humana, estaban en el plan de salvación. Porque cierto es, Dios no quiere. Si usted levanta las manos y le dice a Dios: Señor, tu voluntad es que yo perezca en la maldad. Y si por la fe pudiésemos ver a Jesús sentado en el trono de gloria, él gesticularía con su cabeza que no. Dios no quiere la muerte del que peca, sino que el pecador se arrepienta y viva para siempre. Dios no quiere que el hombre sufra dolor.
Dios no quiere que la raza humana vaya a la desgracia. No, Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Dios quiere que de su presencia vengan tiempos de refrigerio y nuestras iniquidades sean congeladas en lo profundo de la mar. La oportunidad que nunca fue aprovechada. ¿Cuántas veces Dios tuvo misericordia con estos dos malhechores? La Biblia dice que ellos no fueron al Calvario porque la suerte cayó sobre ellos. No, era costumbre en el pueblo judío que en el día del sacrificio se buscaran los dos malhechores más malos de toda la historia. Todos los que habían matado, habían robado, habían delinquido, se les iba acumulando la cuenta. Y cuando llegaba el tiempo de llevar un reo al monte a que muriese como espectáculo público, esos dos malhechores lo acompañaran. El pueblo sabía que todo el que terminara exhibido en una cruz era lo más vil de la raza humana. La cruz, la religión nos vendió la idea de que era un sinónimo de cristianismo, pero la Biblia dice que la cruz no es sinónimo de cristianismo. La cruz es sinónimo de maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que muere colgado en una cruz. Por eso, cuando el pueblo romano hacía el juicio y todo transeúnte se enteraba que el crucificado, el muerto, había sido exhibido en alto y había sido amarrado a una cruz, ellos festejaban, ellos aplaudían, ellos celebraban. Quitaron al delincuente del medio. Ahora el niño podrá ir tranquilo de camino por la calle. Ahora la señorita podrá desplazarse sin temor a que se le despoje de sus bienes. Cuando alguien se enteraba que en la cruz había un hombre pendiendo, cerraban sus labios para preguntar por qué. Porque ese era el juicio que la ley exigía y había trazado para el que no sabía vivir. Pero hay allí una escena y yo quiero describírsela rápidamente. No hay dos hombres, hay tres hombres, dos malhechores, dos piltrafas del pecado, dos títeres del diablo, dos muñecos con quienes el diablo atropelló la voluntad propia para llevarles y hacer de ellos el escarnio y el vituperio para la sociedad. Dos hombres que, como dice el evangelista, eran dignos, eran merecedores por sus hechos funestos, por su conducta desleal, el ser exhibidos públicamente. Yo no sé a cuántos habían robado. Ignoro, la historia no me dice qué tipo de maldades habían practicado. Pero para terminar, en la picota pública habían unos ancianos que calificaban el sumario. Y no era que estos dos eran los más malos. No, había una generación mala, vendida a la merced del pecado. Pero la conducta de estos dos sobrepasaba los hechos de los demás. ¿Qué edad tenían? Lo ignoro. Pero si empezaron a hacer la maldad a temprana edad, hermano, Dios los cargó. Dios fue con ellos.
Dios les dio vida, Dios les dio fuerzas, Dios les dio salud, Dios les dio tiempo para que ellos gozaran del evangelio, para que ellos escucharan los dichos de Cristo, para que ellos vieran los beneficios que genera el evangelio. Porque, amigo oyente, este evangelio no es una religión. Alguien cree y se equivoca cuando dice: Julanito de tal cambió de religión. No hemos cambiado de religión, porque si el evangelio fuese religión, ninguna razón tendríamos, no tendríamos libertad para estar aquí dando testimonio de algo diferente. El evangelio no es religión, el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que lo cree. Valga la oportunidad para decirle entonces que los que hemos creído el evangelio no hemos cambiado de religión, hemos cambiado de vida. Deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Dios, el cual es amplio en perdonar y rico en tener misericordia. Toda la vida habían oído que el Galileo quería misericordia. Toda la vida habían escuchado que la promesa de Israel, el Mesías prometido en las Santas Escrituras, había cumplido lo prometido y ahora andaba vestido de carne en la tierra, predicando su reino y haciendo maravillas. Pero la maldad podía más que todas las cosas. El pecado es un yugo que esclaviza. A veces el hombre pica y hace cosas desorbitantes, y cuando un elocuente mediador se le cruza en el camino y le hace entrar en razón, el que hace el pecado se coge la cabeza y con lágrimas en los ojos dice: no entiendo qué pasó, no entiendo por qué lo hice. Siento pena de mí mismo, siento vergüenza de mis hijos, de mi prójimo, siento pena con el Creador, aunque no le conozco. Pero al día siguiente vuelve a realizarlo. Y ahí va Dios guiando al hombre, ahí va Dios sosteniendo al hombre. Y se da el momento en que Cristo debía ir al Calvario. Y todavía en el Calvario, en el momento final, y voy a ser claro en esto, porque hay gente que dice: no, yo sé que si Dios me tiene para ser salvo, me da un minuto antes de que muera. Y la gente cada rato se equivoca. La gente cada rato ignora de que Dios ha dado tiempo, de que Dios está pasando por alto los tiempos de nuestra ignorancia, y que en cada amanecer Dios invita al arrepentimiento. Pero la gente esclavizada del pecado suele hacer la maldad y esperar el minuto antes de la muerte. Y yo creo que no hay un minuto antes de la muerte. Hay un minuto después de la muerte, cuando Dios se levantará de su trono y llamará a cada ser humano a rendir cuentas ante Él. Un minuto después de la muerte, los muertos grandes y pequeños estarán de pie delante de Dios. Un minuto después de la muerte, los libros serán abiertos y otro libro, el cual es el libro de la vida, será abierto. Y dice la Escritura: el que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado
al lago que arde con fuego y azufre, la condenación eterna. A este ladrón Jesús los acompañó en la picota pública. Hay uno a la derecha y otro a la izquierda. Pero entre tanto que Cristo es inocente y está cargando lo que Él no había hecho, entre tanto que el justo padece por los injustos para llevarnos a Dios, hay alguien que no entiende que es la última oportunidad de su vida. Y estando allí pendiendo del Calvario, de la cruz, alza su rostro y mira a Jesús. Pensando en adulterios, pensando en hurtos, pensando en hechicerías, buscando el beneficio propio, abre sus labios y le dice: si tú eres hijo de Dios, bájate de ahí. Demuéstranos que la multiplicación de los panes no fue un truco de magia. Demuéstranos que la resurrección de Lázaro no fue algo de hechicería. Bájate y bájanos a nosotros. Y lo está provocando, lo está censurando, pero no porque en el corazón siente punzadas de dolor por la conducta realizada. No, hay una cadena que cuelga sobre él: seguir pecando. Entre tanto que Jesús está siendo azotado, su cuerpo totalmente desfigurado, su costado convertido en una triste llaga. Porque cuando Jesús pasó por el lugar del enlosado, allí no azotaba a cualquier hombre, era el campeón del azote. Y Jesús, después de pasar por el lugar del enlosado, a Jesús se le desprende de la túnica, y el campeón del azote cogía el látigo de 7 metros de largo y en su punta una estrella de acero. Comienza a maniobrar el látigo, y cuando él mismo ya silbaba a través del impulso, con toda brutalidad y sin ninguna compasión, se asentó sobre las espaldas de Jesús. Al levantar el látigo, la estrella arrancó carne y sangre que quedó pegada de las paredes. Pero lo que no sabía el campeón del látigo era que el que estaba siendo azotado no era un delincuente cualquiera, no era un pecador del montón, era el varón de dolores, experimentado en quebranto. Y aunque el hombre escondería de él el rostro, Jesús no abriría sus labios en defensa propia. Alabanzas a Dios. Y ahora está Jesús exhibido en la cruz del medio. Ni en la cruz se le brindó un momento de paz, ni en la cruz una mano que se levantara para suavizar sus heridas, ni en la cruz hubo unos labios que se abrieran para pedirle perdón. El ladrón lo está injuriando, el ladrón lo está provocando, el ladrón lo invita a que él flaquee en su fe. Si eres hijo de Dios, bájate y bájanos a nosotros. Pero hay otra escena gloriosa, porque muchos vienen al culto, muchos cantan en el culto, muchos aplauden en el culto, pero muchos no entienden por qué lo hacen. Y yo doy gracias a Dios, porque en toda esta multitud hay una manada pequeña
que entiende a quien le canta. Hay una manada pequeña que entiende por qué aplaude. Hay una manada pequeña que entiende quién es el que se mueve en medio de la asamblea. Hay una manada pequeña que entiende que es Cristo glorificado el que se mueve en medio de nosotros. Alabanzas a Dios. Y entre tanto que este malhechor pasa por alto la última oportunidad que tenía. Era la oportunidad donde todas sus fechorías iban a ser perdonadas. Era la oportunidad donde la cadena perpetua que colgaba sobre él iba a ser desmenuzada. Era la oportunidad donde el Dios de la gloria lo iba a declarar inocente. Pero él no la aprovechó. Y entre tanto que él lo está injuriando, entre tanto que lo está calumniando, entre tanto que lo está provocando, algo glorioso pasa en el compinche de fechoría. Él mira a su compañero y abriendo sus labios le dice: ignorante, bruto, todo el tiempo hicimos maldad y ¿qué tenemos ahora? Mira, estamos aquí siendo espectáculo público porque nuestra conducta así lo amerita. No seas ignorante. ¿No te has dado cuenta que el de la mitad es diferente a nosotros? ¿No te has dado cuenta que el que está en la mitad, que tiene la cabeza traspasada por las espinas, tiene otra mentalidad? Y mirándolo le dijo, entre otras palabras: ¿no te has dado cuenta que el que está aquí pagando lo que no debe con nosotros es Dios manifestado en carne? ¿No te has dado cuenta que en Él está el poder de perdonar nuestros pecados? En Él está el poder de cambiar el rumbo de nuestra vida. Y mirando a Jesús le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas, cuando estés en el reino de tu paraíso. Y Jesús, que no quiere la muerte del que peca, Jesús que quiere que el hombre, por malo que sea, experimente en él la salvación y la vida eterna, volteando su cabeza y fijando sobre él sus ojos, no miró la fechoría. Él miró el arrepentimiento de corazón que asumía, y abriendo sus labios le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Dale ese aplauso al Señor esta mañana. Aleluya. La oportunidad que nunca fue aprovechada. La generación prediluviana se le dio una oportunidad de 120 años. Un anciano predicaba el evangelio. Un anciano inquietaba a la gente diciendo: un diluvio viene. Y la gente se mofaba de Noé. Otros ayudaban a construirle. Mire, a mí me tocó la construcción de esto acá en el principio. Y ahora orando yo recuerdo gente que aquí nos ayudó a entrar adobe. Aquí nos ayudó a revolver mezcla. Aquí nos ayudó. Aún hubo gente que peleó por la iglesia cuando el enemigo quería levantar la mano.
Y esa gente oyó el evangelio. Yo recuerdo a alguien que se acercaba y me decía: pastor, tengo hambre. Pero el hambre era un hambre disfrazada, porque lo que él quería era droga. Y me decía: pastor, 2,000 pesitos para una gaseosa. Y como una vez yo caí, cada que venía y me decía: tengo hambre, le suba a la cafetería y pida mi cuenta. Después me enteré que había muerto. Una cantidad de gente que por la gracia de Dios me tocó evangelizar. Muchos me decían: pastor, el evangelio es bueno, el evangelio es santo, nosotros cuidamos la iglesia. Y hoy no respiran sobre la tierra. Para ellos hubo una oportunidad. ¿Y qué pensar de esa generación egipcia? ¿Cuántas oportunidades le dio Dios al faraón? ¿Cuántas oportunidades le dio Dios a todos esos hombres que después de ver el cielo abierto, hablo de los israelitas en sus 40 años de peregrinaje en el desierto, que vieron el cielo abierto, el maná cayendo, la roca vertiendo agua, la columna de nube refrigerando el tiempo en el día y guiándolos para que el sol no los deshidratara, la columna de fuego guiándolos en la noche y no permitiendo que los enemigos se acercaran a los de Israel. Perecieron y nunca hicieron provecho de esa oportunidad. Porque la Biblia dice: otra generación que no vio el mar abierto, que no vio caer maná del cielo. Otra generación que no vio la peña vertiendo agua, fue la que entró a la tierra prometida. Y uno comienza a analizar, hermano, cuántas oportunidades da Dios. Allí en Villavicencio charlaba con alguien y estaba visitándole porque tenía hasta la Biblia, y me decía: pastor, es que yo quiero cambiar, es que yo sé que soy la vergüenza de mi mujer, de mis hijos. Pastor, dígnese abrirme un espacio en su agenda, visíteme, explíqueme el evangelio, porque yo quiero cambiar. Y comencé a visitarlo, a explicarle la doctrina, a ayudarlo. Y recuerdo que muchas veces iba y me decían: ya lo llamo, que está en la esquina ingiriendo marihuana. Y una vez nos habíamos citado a las 2 de la tarde para hablarle de la unicidad. Y yo llegué a eso de las 2:05. Él entró a ducharse, cuando de pronto gritó la esposa y pedía auxilio desesperadamente. Y entonces me paro para ir a ver qué sucedía. Y el hombre había caído, había expirado por última vez en la ducha de su casa. ¿Cuántas oportunidades le dio Dios? Este ladrón las tuvo todas. Este ladrón vio a Dios manifestado en carne. Este ladrón vio a Cristo con las manos abiertas. Este ladrón vio el rostro del Nazareno bañado en sangre. Este ladrón vio a los soldados levantar las manos y descargar puñetazos sobre su rostro. Este ladrón vio a Cristo exhibido en vergüenza públicamente, pero nunca entendió que lo que estaba sucediendo allí en la picota pública era para el bien de su alma en la eternidad. El otro sí.
Y yo quisiera esta tarde, amigo que está con nosotros, invitarlo a reflexionar. Hoy la Biblia está en todo hogar. Hoy la Biblia la tiene el criminal. Hoy la Biblia la tiene el adúltero. Hoy la Biblia la tiene el idólatra. Hoy la Biblia la tiene el hechicero. Vaya usted a hablar del evangelio y dice: ah, sí, pastor, ahí está la Biblia. Pero la gente hace caso omiso a la palabra. Y yo quiero decirle, amigo, una vez el hombre se levanta, no está seguro de que vuelva a cerrar los ojos y a darle descanso al cuerpo. Porque sobre cada uno de nosotros hay un aguijón llamado muerte. Y la Biblia dice: hay esperanza para aquel que está entre los vivos, así él esté muerto. Y yo quiero decirle esta tarde: usted tiene esperanza. Usted está en el lugar indicado. Usted tiene la salvación a un paso. Usted tiene la determinación en su corazón. Para usted hay una invitación gloriosa esta tarde. Si hoy oyeres mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y me estaba mirando, mire, Jesucristo para la salvación del hombre jamás habla del mañana. Porque la gente dice: sí, es verdad, pero voy a vivir mis 15 años que me faltan. Voy a bailar, voy a hacer, voy a experimentar. Y a los 30 tomo mi determinación. Amigo, el hombre es culpable desde que sale de su estado de inocencia. Usted es consciente de que hay salvación y hay condenación, de que hay cielo y hay infierno. Lastimosamente la gente se deja cigar por el diablo. Dice que una vez la gente comenzó a írsele al diablo de su lado y a buscar el Calvario. Y se reunieron los 3 demonios más viejos y dijeron: a esto hay que ponerle un freno. Y uno dijo: vamos a decirles que el evangelio no es verdad. Y entonces los otros 2 dijeron: eso no nos sale. Porque la gente sabe que allá hay gente que fue esclava de nosotros, que no servían para nada, que no tenían noción del tiempo siquiera. Y a través de la palabra se acercaron a Dios y hoy viven una vida diferente. Eso no nos sirve. Y entonces, después de debatir, el segundo dijo: vamos y digámosles que no hay cielo ni hay infierno, que hay diablo pero que no hay Dios. Y entonces dijeron: eso tampoco nos sale. Porque la gente sabe que nosotros no somos creadores de nada. Y es verdad, el diablo no ha creado nada. El diablo solo imita. Mire, allí en Villavicencio hay un movimiento llamado Movimiento Guiado por el Espíritu Santo. Y a veces la gente me dice: pastor, es que usted no profetiza. Y nosotros vamos allí porque allí nos hablan de plata y nos ganamos la lotería. Y una vez pasé en el carro y tenían una algarabía allá afuera y estaban rifando una lechona. Y entonces llamé a alguien y le dije: ¿qué están haciendo? Y dijo: rifando una lechona. Y le dije: ¿y acaso su pastor no sabe dictaminar pues lo que va a venir en el mañana? Dígale que no friegue con eso. Dígale que le pronostique a alguno de ustedes qué números van a caer en el baloto y cómprelo y sáquenlo de pobre. Y se quedó mirándome y en la noche fue al culto a la iglesia. El tercer demonio más viejo
porque más sabe el diablo por viejo que por diablo. Entonces se paró en medio de la asamblea y le dijo a los otros dos: no, vamos y digámosle a la gente que hay Dios y hay diablo, que hay cielo y hay infierno, que hay salvación y hay condenación, pero que como están bien. Lo aplaudieron, lo cargaron, porque esa es la noticia que a la gente le pegó. Usted, amigo, sabe que se va a morir. Usted sabe que al final de la jornada hay una factura que debe cancelarla. Usted sabe que al terminar este peregrinaje, Dios lo va a llamar a cuentas. No es el pastor, no es mamá, ni es papá. En estos días mi hijo me decía: papá, yo sé que el evangelio es verdad, pero yo no he podido tomar la determinación. Cuando el Señor venga, yo me le pego del saco y nos vamos juntos. Y le dije: perdió el año. Porque es que Dios no tiene ahijados, Dios tiene hijos. Y sabe una cosa, amigo que me escucha: usted podrá querer mucho a su esposo o viceversa. Usted podrá querer mucho a su madre, a su papá, a sus hermanos. Usted podrá tener un crédito muy alto de la iglesia. Pero si usted no se deja sumergir en la sangre de Cristo crucificado, usted no tendrá parte en el reino de los cielos. Porque es que la salvación es un regalo, y la salvación Dios se la entrega al que abre el corazón. Por eso Dios dice: el que tenga sed, venga a mí. El que come de este pan vivirá para siempre. Viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre, y los que la oyeren vivirán. Yo quisiera esta tarde hablarle, para cerrar, de lo que el hombre en la delincuencia hizo. Él fue delinquiendo, fue matando, fue transgrediendo los estatutos divinos y aún los humanos. Y una vez le quitó la vida a alguien, y con sus ropas ensangrentadas cayó en manos del alguacil. Cuando estaba tras la reja, le notificaron de que tenía potestad para nombrar un abogado, o que el Estado le nombraría uno. Y él comenzó a devolver la cinta y recordó que había estudiado con un amigo que se había inclinado por el derecho. Y dijo: no se ha graduado, está en las prácticas, y mi problema le es necesario para él graduarse. Lo hizo localizar. Cuando lo tuvo al frente, le dijo: tú eres mi amigo. Yo delinquí, y por robarme esto le quité la vida al hombre. Me cogieron con las manos manchadas de sangre. Lo que el fiscal dice de mí es verdad. Yo quiero que tú litigues, que tú trabajes. Yo no te voy a cobrar nada. Mi suceso va a ser vital para que tú te gradúes. Y el amigo comenzó a litigar, a litigar, a litigar, a litigar. Y cuando fue a la sala del proceso, donde se iba a dictar la condena, lo sacó libre. Y entonces, antes de que se despidieran, lo cogió y lo abrazó y le dijo: amigo, esto me costó noches de desvelo, esto me costó días de calor, esto me costó esfuerzo. Me tuve que estudiar el código de derecho, el código penal, para mirar por dónde te sacaba en libertad. Vete,
pero no vuelvas a delinquir. El hombre se graduó y el delincuente se fue en libertad. Quien lo había sacado en libertad siguió estudiando. Siguió estudiando porque su meta no era quedarse como abogado, su meta era ser juez. Y al cabo de los tiempos, el infractor vuelve a delinquir. Y como sabía que tenía un amigo que trabajaba las leyes, lo volvió a llamar. Pero ya no lo pudo tener delante de sus ojos. El Estado le nombró un juez, un abogado de conciencia. Pero mire la sorpresa que se llevó este infractor. El día que se iba a dictar la sentencia, se abrió la sala, entró la gente, apareció el INPEC con el acusado. A un lado del acusado se sentó el abogado nombrado por el Estado, un abogado de juicio. Cuando de pronto se abre la puerta, sale un hombre con un libro en la mano, con la toga negra como máxima autoridad, y comienza a desplazarse por ese lugar y viene y se sienta acá. Cuando pidió silencio en la sala, el infractor abrió los ojos y al verlo le dijo: oh, mi amigo, tú no puedes condenarme. Acuérdate que tú y yo somos amigos. Acuérdate que tú y yo compartimos las media mañanas juntos. Tú eres mi abogado. Y el hombre que iba a dictar la sentencia alzó los ojos y mirándolo le dijo: ¿cómo lo siento, amigo? No poder hacer nada en tu beneficio. Yo ya no soy abogado, yo soy juez. Y abriendo el código, le dictó la sentencia. Amigo oyente, yo no sé en cuántas suciedades se haya usted involucrado. Yo no sé qué grande sea su carga que atormenta su conciencia. Pero permítame darle una buena noticia esta tarde. Su problema tiene solución. No porque la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, no porque el pastor de este lugar esté empeñado en llenar estas bancas con usted, no. Porque abogado tenemos para con el Padre. Esta mañana aquí hay un abogado, Jesús. Si andamos en luz como Él anduvo y si tenemos comunión los unos con los otros, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero si usted no abraza esta oportunidad, permítame decirle: el que hoy es abogado suyo, mañana va a ser su juez. Y cuando Él oficie como juez, dice: la mar entregará los muertos que hay en él. La muerte y el Hades devolverán los muertos que hay en ellos. Los libros serán abiertos y el código penal será abierto. Y si usted no se haya inscrito en este libro, Jesús le va a dictar la sentencia. Esté en sus pies, por favor. La oportunidad que nunca fue aprovechada. Y no fue aprovechada porque el que estaba necesitado era un terco, un facto, un ingenuo que creía que nunca iba a morir. Pero usted es una persona sabia, usted es un hombre inteligente,
Y permítame esta tarde orar por usted. Yo quiero orar por un amigo esta tarde que quiera ser salvo. Un amigo que quiera una vida diferente. Un amigo que quiera experimentar lo que es la paz con Dios. Un amigo que quiera andar victorioso sobre la muerte. Le voy a invitar, venga aquí adelante. Yo quiero orar por un amigo esta mañana. Arrodíllese, señora. Habrá un hombre, venga, no le dé pena, que muchas veces en este altar, hombres como usted y yo hemos pasado por aquí. Otro amigo que esta tarde quiera ser salvo de la ira venidera. Yo quiero orar esta tarde por salvación. Yo quiero orar para que entre usted y Dios se diluya la barrera de separación que el pecado ha generado y usted venga en comunión con Dios. ¿Hay alguien más? Esté de pie, por favor. La Biblia dice: si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Es el año 2013 y usted no sabe qué va a deparar esta noche, qué va a deparar el día de mañana. Usted no sabe qué va a ser de usted y los suyos en unos minutos. Pero permítame decirle esta tarde: Jesús es nuestro abogado. No importa qué grave sea su pecado, no importa de qué calibre sea su iniquidad, Jesús en su misericordia la quiere perdonar. Jesús en su misericordia quiere sepultar sus pecados en lo profundo de la mar y no volverse a acordar de ellos. Vamos a levantar las manos, hermano. No sé si esta mañana aquí haya un hermano que ha andado débil en la fe y quiera esta mañana asirse de las manos de Dios. También para usted en la oportunidad. Vamos a levantar las manos. Vamos a hablar con Dios esta mañana y vamos a dejar que Dios en este momento mueva su mano poderosa, su mano salvadora. Que Dios esta mañana rompa toda cadena de maldad. Que Dios esta mañana desmenuce todo grillo de esclavitud y usted pueda entender lo que es el evangelio. Usted pueda ser sumergido en la sangre de Jesús y volver a casa y mostrar a los suyos lo que Cristo hace en el que dispone su corazón. Oremos todos. Señor Jesús, Dios todopoderoso y eterno, desde este lugar de la tierra, mi Señor y Dios, coloco a esta mujer en tus benditas manos para pedirte, Señor, que seas propicio, para pedirte que en esta tarde, Jesús, tú extiendas tu mano sobre ellos.
Señor Jesús, te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza, porque tú has sido bueno. Nos has permitido estar en este día, Señor, aquí congregados para adorarte y glorificarte. Ahora